Buenos días, nosotros somos María Paula Cagua, Karen Mancipe, Lina Melo y les vamos a hablar sobre la displasia de cadera. Bueno, ¿qué es la displasia de cadera? Esta va a ser un trastorno progresivo de la articulación en el cual va a estar involucrado el acetábulo, la cápsula articular, el fémur proximal junto con los músculos y los ligamentos. También va a comprender desórdenes caracterizados por una relación anatómica anormal del acetábulo y la porción proximal del fémur. Y bueno, además pues existen diferentes tipos de displasia según la etiología y el momento de aparición. Entonces vamos a encontrar dos, que es la displasia teratológica de cadera, que va a empezar aproximadamente a los 4 meses de gestación. El niño nace con cadera luxada. Y la displasia típica, que es la más común, vamos a encontrar pues tres tipos: cadera luxada, luxable y subluxable. Entonces, pues vemos una imagen de una subluxación, una pequeña luxación y una cadera normal. Entonces, la cadera inestable, su característica es que se encuentra reducida en su periodo neonatal y se va desplazando posteriormente la cabeza femoral hacia afuera del acetábulo. La cadera subluxada va a ser una falta de congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral. Se habla de subluxación cuando la cabeza del fémur se sale parcialmente de la cavidad acetabular. Y la cadera luxada es la pérdida de la relación anatómica de la cabeza femoral y el acetábulo. En este estadio, la cabeza femoral se puede encontrar con deformidad. El ligamento redondo se puede encontrar enlongado y engrosado, y los músculos aductores están acortados y contracturados. Bueno, en epidemiología pues encontramos que la incidencia de la displasia de cadera va a variar según el grado de severidad. Para la displasia acetabular pura, es una por cada 100 neonatos. Esta es la más común. Vamos a encontrar la luxación congénita, que esta va a tener una incidencia de 1 por cada 1000 nacidos. Y la cadera inestable del recién nacido es del 0,1 al 1%. Si combinamos todas estas incidencias en los grupos, va a ser 2 a 5 por cada 1000 recién nacidos. La incidencia reportada de luxaciones tardías es de 4 por cada 10.000 nacimientos. Bueno, en cuanto a la etología tenemos tres factores de riesgo fundamentales. El primero es el sexo femenino, que está relacionado con la sensibilidad a los estrógenos producidos en el feto femenino, y aumento de la relaxina, que provoca un aumento de la laxitud ligamentosa. El segundo es la presentación empodálgica. Esto presenta un mayor riesgo si se asocia a extensión de rodillas. Y el tercero, antecedentes familiares de displasia de cadera. El riesgo aumenta cuando un hermano está afectado, aumenta un 6%, aumenta un 12% si es uno de los padres y un 36% si es un hermano y uno de los padres. Tenemos otros factores de riesgo menores que deben ser tenidos en cuenta, como lo son la macrosomía fetal, la gestación múltiple, que la madre sea primípara, la presencia de miomas uterinos, útero bicórneo, oligohidramnios, entre otras. Y es importante resaltar que la cesárea se considera como un factor de riesgo. Las deficiencias funcionales, las categorías apta y estructurales,
tenemos B710, que son las funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, funciones relacionadas con la extensión y la suavidad de movimiento de una articulación. Incluye funciones relacionadas con la movilidad de una o varias articulaciones vertebrales, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, movilidad generalizada de las articulaciones, deficiencias tales como la hipermovilidad articular, rigidez articular, hombro congelado, artritis, y también tenemos la B715, que son funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones, funciones relacionadas con el mantenimiento de la integridad estructural de las articulaciones, incluye funciones relacionadas con la estabilidad de una articulación y varias articulaciones y de las articulaciones en general, deficiencias tales como la articulación de hombro inestable, dislocación de una articulación, dislocación de hombro y de cadera. En cuanto al examen físico, tenemos que la examinación temprana de los infantes con displasia de cadera puede ser realizada en evaluación de rutina y continuar la misma hasta que se encuentre en edad para caminar. Se deben hacer las maniobras de Barlow y Ortolani. La primera se lleva a cabo mediante la aducción de cadera hacia la línea media y la aplicación suave de fuerza posterior. Se considera positiva si en la subluxación de la cabeza femoral se siente un clic, lo que indica que la cabeza femoral se encuentra en el acetábulo, pero presenta inestabilidad patológica. Por otra parte, la maniobra de Ortolani se realiza con los muslos aducidos. Se hace una abducción de la cadera mientras se aplica presión con dirección anterior sobre el trocánter mayor y es positiva si se reduce la cadera al sentir un clic. La sensibilidad de estos test es de un 54%, por lo que se recomienda adicionar los métodos imagenológicos, como lo son la ecografía de cadera, radiografía y la resonancia magnética. En el tratamiento tenemos que es fundamentalmente de tipo conservador y consiste pues en el empleo de dispositivos flexoabductores, tales como el arnés de Pavlik, que se usa más o menos hasta los 6 meses de edad, y este mantiene el aporte de la cabeza de la articulación firmemente en su cavidad durante varios meses. Esto ayuda a que la cavidad se amolde a la forma de la cabeza. Además de este, tenemos otros como lo son la férula de Craig, el aparato de Milgram, los yesos de Baxter-Lowe, los tubos de yeso en los miembros inferiores, que estos mantienen las caderas en abducción y rotación interna. También están las espicas de yeso, que se usan en casos más severos. Y cabe resaltar que el uso de los aparatos que permiten la deambulación, como lo son el inmovilizador de Atlanta y yesos de Baxter-Lowe, pueden utilizarse hasta la edad de 3 años. Bueno, ahora el artículo que les vamos a presentar se llama Early Physical Therapy Intervention in Infant Hip Dysplasia, el cual tiene pues como objetivo analizar la intervención temprana de fisioterapia aplicada individualmente y estructurada al paciente, aumentar la funcionalidad y eliminar los riesgos de complicaciones posteriores. Bueno, el estudio consistió en la atención a un grupo de 7 recién nacidos inmediatamente después del establecimiento del diagnóstico. Primero se evaluó pues al recién nacido y luego se estructuró la intervención pues desde fisioterapia de acuerdo con los resultados de la evaluación. El número de sesiones fue de 3 semanas y fueron realizadas pues por el fisioterapeuta, y en los demás días el paciente debía hacer ejercicio en casa. Y ya pues como resultado se pudo ver que los efectos de la fisioterapia no fueron solamente locales, sino que ayudaron a mejorar el equilibrio y la musculatura general, y pues resaltaban que los padres eran muy importantes en el tratamiento. El ejercicio terapéutico consiste en movilizaciones que consisten en movimientos lentos de rotación externa, abducción y extensión. Pues esto al principio y luego va a ser combinados aplicando ligeras tensiones al final.
También se aplicaron tracciones circulares para la cadera con displasia, se aplicaron deslizamientos en la unión lumbosacra. Esto durante 5 a 7 segundos em, con el fin de mejorar los músculos paravertebrales y el músculo cuadrado lumbar. También hubo una serie de 5 a 7 ejercicios en las primeras 2 semanas. Luego aumentaron a 10 repeticiones e incluso 2 series hacia el final. Las posiciones de trabajo eran las mismas para todo el tratamiento. Y las movilizaciones activas consistieron en facilitar las reacciones de recuperación de una pelota de gimnasia desde posiciones pronas y supinas. El objetivo de estos movimientos era fortalecer los músculos de la cadera y el cuerpo en general, ayudando a las siguientes etapas del desarrollo. Entonces, en la fase 1 empieza en decúbito dorsal con los brazos y las piernas extendidas, estimulando la zona pectoral en el espacio intercostal de la séptima a octava costilla por debajo de la línea de la mamila. Y se va a producir un movimiento de giro en el cuerpo hacia la posición lateral. El giro de la cabeza va a ser frenado por el fisioterapeuta. Entonces, las reacciones más importantes van a ser extensión de la columna vertebral, flexión de cadera, rodillas y tobillos, elevación mantenida de las piernas en contra de la gravedad, preparación de los brazos para su apoyo, movimientos laterales de los ojos, la respiración se va a hacer más profunda. Bueno, en la fase 2 se realiza el decúbito lateral. En estas fases pues se presenta el gateo y la marcha lateral espontáneos. El cuerpo se va a apoyar sobre el brazo y la pierna colocadas en la parte de abajo y es impulsado hacia adelante y arriba en contra de la gravedad. En este proceso la activación muscular da la activación muscular del brazo de abajo y se va a trasladar el hombro hacia el codo y finalmente hasta la mano para el apoyo sobre ella. El movimiento de terminar en gateo. Pues las reacciones más importantes son los movimientos opuestos de extensión y flexión entre las extremidades de arriba y abajo. Va aumentando el apoyo en el hombro y se va a ir desplazando hacia la mano y también hacia la hemipelvis de abajo y se va a desplazar hacia la pierna. La extensión de la columna durante todo el proceso de voltearse y el enderezamiento de la cabeza en decúbito lateral contra la gravedad.